Hola amigos, voy a continuar tocando la misma canción que empecé ayer. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es que siempre toco pequeñas partes, pero voy a intentar, no sé cómo mira, tratar de tocar la mayor parte de una canción, si es posible toda la canción, pero en partes. Entonces, esto fue ya la última parte de la canción de ayer que se llamaba No temáis, no temáis. Y me encanta porque es igualito como está escrito en la Biblia, es la canción. O sea, es el versículo 15 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Sí, es igualita la canción. No han cambiado la letra, no me parece que hayan añadido algo. este, la historia que ya les expliqué ayer de Josafat, de un rey del reino de Judá. El reino de Judá era un reino chico, no era un gran reino. Y tenía muchos enemigos, sus enemigos los iban a atacar y los enemigos eran muchísimos y estaban desesperados los de Judá. Entonces el rey oró una oración bien, ay, no sé cómo decir, bien sincera, ¿no? Que ellos no podían, no tenían fuerzas y les han pedido, el reino, bueno, el rey en representación del pueblo le pidió a Dios, ¿no? Gran ayuda y Dios les dio la victoria, gran victoria. Y no solamente eso, ahí después hay más detalles, como cuando ellos estaban alistando para la guerra, estaban cantando y todo eso. Entonces, la guerra, si nosotros, si Dios está con nosotros, en nuestro caso, si tenemos la salvación de Jesucristo, y estamos en la voluntad de Dios, amigos, la guerra es de Dios. Y yo sé que uno lo dice así fácil y a la hora de la hora hay problemas y a veces problemas bien serios. Pero amigos, Dios está con nosotros. Cuando hemos recibido salvación, Él está con nosotros, acompañándonos, atravesando estos momentos difíciles y también en los momentos buenos, todo el tiempo está con nosotros. Dios hace maravillas todos los días en la vida de sus hijos, ¿no? Cuando hemos recibido salvación, Él nos ha adoptado, somos sus hijos. Él nos ayuda todos los días, pero claro, no es así, no, así que cualquier cosa, no, tenemos que nosotros también escucharle. Primero, recibir salvación. Ninguna obra buena nos va a dar su salvación. No hay ningún trabajo que hacer para recibir salvación, solamente la salvación es por fe, pero una fe que es por dentro y que es también por fuera. Es un convencimiento total, ¿no? Fe en Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? ¿Cómo pagó por nuestros pecados en la cruz? Y cómo Él es Dios y Él murió y resucitó al tercer día, ¿no? Es una fe. La fe es eso, no solamente es algo abstracto, es por dentro, interno y es externo, se manifiesta en nuestra vida. Entonces, iba a decir algo más, pero no sé si debo seguir continuando, ¿no? Pero lo voy a decir porque está en mi cabeza, ¿no? Hay una parte, para muchos, inclusive para mí, que era bien difícil de entender, ¿no? Una parte media extraña, que uno dice por qué el escritor escribió eso que está en la epístola de Santiago. Santiago es en realidad Jacobo. Yo estoy de acuerdo con el punto que Jacobo es el medio hermano de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Su medio hermano, ¿no? El hermano de parte de madre, ¿no?
de parte de, sí, de madre, porque el padre de Jesucristo es Dios Padre y el padre de Santiago es José, ¿no? Entonces, hay una parte, esta epístola es espectacular, va al grano, parece que a uno le estuvieron dando una paliza, ¿no? Porque nos desenmascara todo, Santiago, ¿no? Jacobo. Y hay una parte que dice, ¿no? Sí, hay mucha gente, ¿no? Que dice que sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, ¿no? Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras, ¿no? Y después da el ejemplo, porque eso es lo excelente de las epístolas, que están llenas de ejemplos. Y el ejemplo es este, amigos, que los demonios creen en Dios. Y uno dice, ¿qué? No, como que, no, ¿qué? Creen en Dios. Pero, y tiemblan, o sea, los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero ese creer no es fe, ¿entienden? O sea, el creer de esos seres, o sea, esos seres malos saben que hay Dios, saben que va a haber un día de juicio, pero ellos no tienen fe en Dios. ¿Por qué? Porque su vida, sus obras no muestran fe en Dios, ¿entienden? Entonces es así como se entiende. Una persona puede decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo he recibido la salvación de Jesucristo, pero su vida no dice eso. Su vida dice lo contrario. Entonces, la fe es así, la fe es una cosa interna que no se puede ver, pero es externa por la vida, que se ve por la vida. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que la vida de los que son creyentes va a ser 100% perfecta? No, pero se va a ver en su vida, se va a ver en su vida. Hay un antes de creer, recibir la salvación de Jesucristo y hay un después de recibir la salvación de Jesucristo. Como te digo, les digo, es perfecto, la gente tiene que ser perfecta. No, pero se ve. El ejemplo es este, que los ángeles caídos, los demonios, creen en Dios y tiemblan. Imagínense, pero son salvos no, porque no tienen fe, porque sus obras, su vida no demuestra fe en Dios. Entonces, así es la fe. Entonces, esa parte yo por mucho tiempo no la entendía y decía, pero ¿por qué era un ejemplo tan raro? Pero es un ejemplo, es un ejemplo. Como dice Santiago también, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. O sea, si la fe se demuestra con las obras. La fe no son las obras, pero la fe se demuestra con las obras, se demuestra. Ahora, ¿qué quiere decir? Que imagínense las personas, ¿no? Hay muchas personas que donan dinero a niños huérfanos, a víctimas de desastres, ¿no? A gente necesitada. Pero esa fe, o sea, esas son obras sin fe, ¿entienden? Son obras sin fe, de gente que no son creyentes. Son obras, pero no tienen fe que lo respalde, ¿no? Entonces las obras de por sí no nos salvan. La fe es lo que salva y la fe se demuestra, los frutos de la fe se demuestran con la vida de las personas, ¿no? Bueno, sí, ese es otro tema más grande y también es un tema mucho de discusión entre los mismos creyentes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Estamos en Romanos 6. Entonces aquí Pablo estaba hablando de ¿cómo era? Que si surgió mucho pecado, pero la gracia de Dios sobreabundó, entonces ¿pecaremos más? No, porque ya una vez que hemos recibido la salvación de Jesucristo y hemos sido bautizados, es como que el bautismo representa nuestra muerte y un nuevo nacimiento. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado, verdad? Entonces, estamos en Romanos 6, 14, me parece que era 14 o 15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Eso también es lo que decía Pablo, que ya no estamos bajo la ley, ¿no? Jesucristo es nuestra ley. Estamos bajo la ley de la fe, no estamos bajo la ley de Moisés, ¿no? Pues porque pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿O no sabéis que
que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, será del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque siendo antes siervos del pecado, ahora habéis sido hechos siervos de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué dice? Que pecaremos. ¿Cómo era la pregunta? Ya me olvidé cómo era la pregunta. Voy a volver a la. Yo creo que en este libro debo mejor tener la Biblia aquí, en ese pasaje, ¿no? Para no olvidarme. ¿Cómo era la pregunta? Era el versículo 15. Era: pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Eso. Porque no estamos, hemos recibido la salvación de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces no estamos bajo la ley. La ley nos salva. La ley es buena. La ley de Moisés es buena, es la palabra de Dios, pero no salva. Entonces Jesucristo, al recibir su salvación, ¿qué hacemos nosotros? Le seguimos a Él. Seguimos, nos alimentamos de su palabra. Y no estamos bajo la ley, pero eso no es excusa para, no estoy bajo la ley, entonces voy a seguir pecando. No, seguimos a Jesucristo y como dice Pablo, y no solamente lo dice Pablo, amigos, lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Uno es siervo del que, o sea, si pecamos, somos siervos del pecado. Si vivimos de esa manera, somos siervos del pecado. Si pecamos. O sea, el pecado es como nuestro amo, si nosotros pecamos. Entonces, eso también lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Ahora no me acuerdo, no sé si es en el capítulo 5, 6, 7, pero está ahí también clarito y Jesús lo dice bien fuerte. Bueno, pero también lo dice porque en ese capítulo los judíos lo estaban atacando horriblemente, ¿no? Le dijeron, él decía, ¿no? Jesús decía que él hace todo lo que su padre obra y él también obra juntamente porque él hace todo lo que hace el padre, se refería a Dios Padre, ¿no? Y también decía justo en ese capítulo decía muchas cosas del padre y de él, ¿no? Y mi padre y yo uno somos, también decía Jesús, ¿no? Entonces, los líderes, como lo rechazaban, los líderes judíos lo rechazaban mucho, le empezaban a decir cosas muy feas, porque ya, amigos, ellos, ahora, yo sé que eso no está escrito en el Evangelio, pero ellos estaban tratando de averiguar quién era Jesús, ¿no? ¿Quién era su familia? ¿De dónde había venido? ¿Quién era, no? Entonces, ellos ya habían averiguado que de su madre, de sus familiares, ya habían averiguado que él había nacido pues antes de tiempo. ¿Entienden? O sea, cuando ya María se casó con José, ya María estaba embarazada. Y Jesús nació antes de los 9 meses, ¿no? Y ustedes se imaginarán cómo son la gente, los pueblos, los vecinos, las ciudades, los familiares, que seguramente estaban contando los días desde que José y María se casaron hasta en el día que nació Jesús, ¿no? Jesucristo. Y seguramente era menos de 9 meses, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo son las personas, ¿no? Entonces, ya los líderes religiosos habían averiguado todo esto, porque ya Jesús había empezado su ministerio, la gente le seguía, tenía sus discípulos,
tenía conversaciones con los fariseos, con los saduceos. Entonces, ya cuando Jesús estaba hablando con la gente, decía, mi Padre y yo uno somos, yo hago todo lo que el Padre hace, todo lo que hago, ¿no? Yo agrado al Padre, un montón de cosas, perdón, no estoy diciendo exactamente, mejor ya no digo, mejor es leer la Biblia, de la Biblia, pero así estaba hablando. Entonces los líderes se enojaban mucho, mucho, mucho y le empezaban a decir cosas muy feas. Y le dijeron, y eso está en el Evangelio de Juan, ellos decían, ay, nosotros tenemos un Padre que es, nosotros no somos nacidos de fornicación, le decían a Jesús. Eso está ahí en el Evangelio de Juan. Nosotros, como diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, pero tú sí, ¿no? Una cosa así. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús ahí mismito les dice, no, el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué? Porque pecan, porque son siervos del pecado. Uno es siervo de lo que uno hace. Y amigos, lo que va a sonar, esto es chocante, a nadie le va a gustar, pero antes de recibir la salvación de Jesucristo, antes, ¿no? Todos nosotros, antes de recibir su salvación, ¿quién era nuestro Padre? ¿Mm? O sea, nuestro Padre terrenal era nuestro Padre, pero nuestro Padre espiritual, ¿quién era? No era Dios, amigos, era el diablo. Uno al pecar sirve al diablo. Cuando uno peca, qué chocante, pero es la verdad. Pero después, en el momento que escuchamos el mensaje de salvación, y en ese momento Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio fe, porque no tenemos fe porque somos nacidos con fe, sino que Dios en ese momento nos dio fe y recibimos su salvación. Entonces ahí ya en ese momento Dios, Jesucristo, nos envía el Espíritu Santo, nacemos espiritualmente de Dios, entonces somos hechos hijos de Dios cuando recibimos la salvación de Jesucristo. Pero entonces no podemos estar. Yo sé que uno al recibir la salvación, la vida cambia, pero lamentablemente uno no deja de pecar totalmente, ¿no? Qué bueno fuera que no dejara de pecar totalmente, pero ya es diferente, ya hemos recibido la salvación de Jesucristo, nos da su Espíritu Santo y caminamos siguiendo a Jesús todos los días. Por eso es importante alimentarnos de su palabra, amigos, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de la Biblia. Si es posible tener conocer un grupo de cristianos, pero verdaderos cristianos, ¿no? Porque hay mucha gente que se dice cristiana y que no lo son. Pero más que estar con un grupo de personas, está bien estar en un grupo, ¿no? En una iglesia, en un grupo, pero más que eso, alimentarse de la Biblia. Porque fácilmente una vez se distrae con las cosas del mundo, con los estudios, con el trabajo, con lo que sea, y uno empieza a alejarse de la palabra de Dios. Entonces es muy importante alimentarnos de la Biblia todos los días. Y así como dice Pablo acá, como decía que porque no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, ¿vamos a seguir pecando? No, amigos, porque no somos siervos del pecado. Ahí lo dice, voy a leer si ya termino porque creo que ya esto se va a hacer muy largo y no quiero que se haga tan largo, ¿no? Ok, Romanos 6, estamos en el versículo 15 y decía, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, ¿o no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿no? Gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, antes, amigos, antes de recibir la salvación de Jesucristo, éramos siervos del pecado. Habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Entonces, nos vamos a quedar acá. Yo creo que mañana mejor voy a tratar de tener la Biblia aquí al lado. Es más fácil, o el teléfono de alguien acá con la Biblia
me olvido con Romanos no necesito más tener aquí la palabra aquí al lado para no olvidarme, ¿no? Entonces, bueno, si Dios quiere, seguimos mañana. Chao.